encantado de estar aquí con ustedes. Me tocó el honor de presentar a la doctora Adriana. Hoy la conferencia, que es Banderas Rojas, implicaciones oculares en enfermedades huérfanas, van a ver por qué son banderas rojas. El resumen, un mini resumen, porque la hoja de vida de la doctora es ligeramente extensa. Entonces aquí un cuasi resumen. La doctora es cofundadora, incluso quien ideó la Asociación de Optometría Pediátrica, ASOSABIN. Si aquí hay optómetras aquí y fuera del país que están interesados en pertenecer, se pueden comunicar también con nosotros. Les decimos cómo. La doctora fue egresada de la Universidad de La Salle. Es especialista también en optometría pediátrica de la Universidad de La Salle. También especialista en ortóptica y terapia visual de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tiene su diplomado en enfermedades huérfanas y otro poco de estudios. Ella ejerce actualmente en su práctica privada en la ciudad de Cali y es una persona demasiado conocedora y experta en esta área. Como trabaja mucho con niños, está muy ligada a esta parte del conocimiento para la optometría y oftalmología, y nos va a traer mucha información. Pongan Sí, atención. claro. Perdón. Listo, entonces, por favor, eso, silenciar micrófonos. Y doctora, el auditorio es todo tuyo, doctora Adriana. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias a la Clínica de Oftalmología de San Diego por la invitación y espero que sea de su agrado totalmente esta conferencia y que al final de la noche pues se lleven muchas cosas que pueden empezar a aplicar desde mañana en sus prácticas clínicas. La conferencia efectivamente se llama Banderas Rojas, implicaciones oculares en enfermedades huérfanas o raras. Y lo primero que quiero mostrar es pues básicamente es que no tengo ningún conflicto de interés, claro que no tengo ninguno. Y quisiera que basada en esta imagen que ustedes ven de esta niña, en este momento como que nos dispongamos como con esa alma de niño, de aprender las cosas que de repente pues hoy nos podemos llevar y los que ya pues obviamente tengan bastante información, pues ver de qué manera obviamente pues también la podemos expandir. Cuando hablamos de pronto de enfermedades huérfanas o raras, pues uno dice, como su nombre le indica, muy seguramente es muy poco frecuente que pues se vaya a dar una enfermedad huérfana, ¿sí? Entonces, frente a ese panorama, pues muy seguramente podemos enfrentarnos a estas cuatro opciones, que de repente ustedes digan, no, pero es que 1 entre 5.000, la prevalencia es tan bajita que pues eso es imposible que me llegue a mí. No creo que me vaya a llegar precisamente un paciente así. Otros seguramente podrán decir, bueno, pues podrían haber escogido otro tema que de repente pues como que sea más frecuente o más prevalente. Otros de pronto dirán, no, venga, ¿será que es que a mí me está llegando alguna enfermedad huérfana? Yo quiero aprender acerca del tema, ¿sí? Y otros de repente dicen, no, pues es que yo creo que eso es como muy complicado, entonces yo mejor remito, ¿sí? No se preocupen que todos los panoramas son válidos, ¿sí? Y pues qué bonito que del día de hoy, pues obviamente partamos con la posibilidad de enamorarse, así como en algún momento me enamoré yo de este tema, ustedes también pues obviamente lo hagan. Entonces, primero quiero contarles que esta cifra o esta frase ha marcado, digamos, como todo el proceso de enamorarme de las enfermedades huérfanas, y es porque según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, los afectados reciben un primer diagnóstico errado en el 40% de los casos. De estos pacientes, el 25% se demoran entre 5 a 30 años en saber que tienen. Entonces, quiero que hoy hagamos el ejercicio, que qué tal cada uno de nosotros tuviese una dolencia, una patología, algo, y que tuvieran que pasar entre 5 a 30 años y pues no supiéramos qué tenemos y golpeáramos aquí, puertas aquí, 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 y realmente pues el panorama fuera desolador. Entonces, debido a esto, esta es digamos como la bandera que siempre me ha acompañado y que yo digo, venga, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente. Entonces la invitación pues el día de hoy es esto, que desde optometría y desde oftalmología pues podamos ser la puerta al diagnóstico de una enfermedad huérfana y pues para mejorar la calidad humana de un ser humano pues que pueda tener obviamente una enfermedad huérfana.
Hoy vamos a dividir esta, digamos que charla en dos. Se llama banderas rojas en enfermedad de huérfanas. Entonces vamos a primero a como excavar un poquitico en nosotros y mirar qué es lo que nos falta para aprender de enfermedad de huérfanas para poder ofrecer obviamente un mejor servicio para nuestros pacientes. Y por otro lado, cuando ya tenemos esos pacientes en consultorio, qué es lo que no se nos puede escapar, que nos puede hacer pensar que hay una enfermedad huérfana. Entonces, lo primero, pues, es definirles qué es una enfermedad huérfana. Deben saber que la definición depende de cada país. Aquí para Colombia, aplicado para Colombia, hace referencia a que es una enfermedad que es crónicamente debilitante, que es grave, que amenaza la vida y que tiene una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas. En otros países puede que sea diferente la prevalencia, pero aquí para Colombia, según la legislación, aplica que es 1 por cada 5.000 personas. Actualmente en el mundo aproximadamente existen más de 7.000 enfermedades huérfanas y en la última revisión que se hizo aquí para Colombia, que fue en el 2023, pues básicamente la legislación dice que son catalogadas como 2.247 de esas enfermedades aquí para Colombia. Más rato voy a mostrarles exactamente a qué se refiere. Y estas enfermedades huérfanas las subdividen en otras tres categorías. Unas son las enfermedades raras, otras son las ultra huérfanas y otras son las olvidadas. Entonces las raras, pues puede que sean raras en una región, pero que en otra región, pues obviamente sean habituales. Entonces por eso depende en cada país, pues que sea una enfermedad huérfana o no. Estas enfermedades son potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, son de muy baja prevalencia, como ustedes pueden verlo, ¿sí? Y tienen un alto nivel de complejidad, que es una de las barreras precisamente con la que cuentan estos pacientes. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas, otras pueden ser cánceres pocos frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciones, entre otras categorías. Algunas ni siquiera se sabe qué es lo que lo causa. Esta otra división, que son las enfermedades ultrahuérfanas, y estas aún tienen una prevalencia, pues obviamente mucho más baja. Aquí se habla de que son entre 0,1 a 9 pacientes por cada 100.000, es decir, que pues obviamente la prevalencia es menor. Y las enfermedades olvidadas generalmente se refieren a enfermedades cuyo origen es parasitario, que pudo que ya se haya resuelto en una zona geográfica, pero de repente por alguna razón vuelven a presentarse y que estaban olvidadas, que eran desatendidas, pero que pueden volver a aparecer como por ejemplo el tracoma. El tracoma aquí sería como una enfermedad olvidada, pero podría volver obviamente pues a aparecer. En otros países puede que de repente sea pues más frecuente. Y aquí primero quiero que nos, digamos, como sensibilicemos un poco con las cifras para entender por qué es importante, pues, que conozcamos efectivamente, pues, algo acerca de las enfermedades huérfanas. Como les decía, lo primero es que existen aproximadamente en el mundo más de 7.000. Hoy, obviamente, pues, por obvias razones no les puedo hablar de las 7.000, pero quiero que hablemos en general de ellas, ¿sí? El 80% de estas enfermedades tienen origen genético, entonces aquí iría, digamos, como la primera bandera roja. Ustedes tienen un amigo genetista o un colega o, bueno, si alguna persona genetista con la que puedan consultar precisamente esto. Entonces, lo ideal sería que ustedes fueran pensando, bueno, ¿de quién voy a llevarme de la mano para que genética, pues obviamente pueda apoyarme en esto? Si uniéramos a todos los pacientes en el mundo que tienen cáncer y que han sido diagnosticados como VIH positivos, si uniéramos este grupo de pacientes, aún así, los pacientes que tienen enfermedades huérfanas serían mayor cantidad de pacientes que todo este tipo de pacientes de cáncer y VIH positivos. Se dice que aproximadamente en el mundo son más de 350.000 millones de personas a nivel mundial que tienen enfermedad de huérfanas. Si lo viéramos por países y uniéramos a todos los pacientes con enfermedad de huérfanas, sería el tercer país más poblado del mundo después de la India y de la China. Pero paradójicamente, a pesar de que son tantos, sí, solamente el 5% de estas enfermedades tienen un tratamiento aprobado por la FDA. Imagínense, hay un 95% en el que no se sabe qué se debe hacer. Afectan por igual a niños y adultos, el 50% a los niños, el 50% a los adultos, pero en los niños ocurre algo y es que son un poco más graves o afectan la vida. El 30% de los niños con enfermedades huérfanas desafortunadamente no van a alcanzar a cumplir ni siquiera su cumpleaños número 5, sea porque no son diagnosticados, porque no hay tratamiento o porque cuando se diagnostican, pues obviamente ya es muy tarde. Cuando se habla de los niños que mueren antes del primer año, el 35% de las muertes de estos niños son precisamente debidos a enfermedades huérfanas, ¿sí? Y el 50% de estas enfermedades cuentan con una fundación que apoye su investigación o que sepa algo acerca de esta enfermedad y el 50% del resto de las enfermedades no.
Además de esto, y aquí quiero que nos llevemos esto en nuestras cabecitas, imagínense que el promedio de diagnóstico, ya sabemos que pueden pasar de 5 a 30 años, pero el promedio de diagnóstico de un paciente puede ser de 8 años. ¿M? Y miren esta cifra tan alarmante. Ese paciente pudo haber visitado 10 especialistas distintos en todo este periodo de tiempo para poder obviamente dar con su diagnóstico. Y dentro de ese periodo pueden tener 3 diagnósticos errados, que no tienen nada que ver con su enfermedad, pero que pues obviamente pudieron haber sido pues diagnosticados como que tuviesen esa otra enfermedad. Y aquí hago un llamado de atención porque quiere decir que esto definitivamente, queridos colegas, pues definitivamente nos atañe a nosotros. 7 de cada 100 pacientes presentan una enfermedad huérfana. Entonces quisiera que hoy pensaran en los 100 pacientes que atendieron la semana pasada y ustedes pensaran cuáles fueron los pacientes que atendimos de enfermedades huérfanas. Creo que muchos dirían, no, pero yo no atendí ningún paciente con enfermedad huérfana la semana pasada. Otros dirán, ah, sí, mire, me acuerdo de este, de este, de este, de este. Entonces hoy quiero que la gran conclusión sea que a partir de mañana empiecen a ver que de 100 pacientes, 7 van a tener una enfermedad huérfana. No la misma, claro está, pero van a tener una enfermedad huérfana. Es decir, que no es tan poco prevalente la cantidad de enfermedades huérfanas. Que una no sea tan prevalente no quiere decir que en general no sean prevalentes. ¿M? Aquí les voy a hablar un poquito de legislación. Con orgullo en Colombia nos podemos sentir muy felices porque la legislación más robusta que hay de enfermedades huérfanas a nivel de Latinoamérica es aquí en Colombia. Desde el año 2010 se generó la ley 1392 en la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la población que padece enfermedades huérfanas y a sus cuidadores, que eso también es muy importante. Se habla de que se debe llevar un registro nacional de estos pacientes y ojo, queridos colegas, dice que todas las personas de talento humano nos debemos capacitar y divulgar este tema, pues obviamente en nuestros diferentes medios. Sin embargo, creería yo que muchos de nosotros esta es la primera vez que van a oír hablar específicamente de este tema o ahondar un poquitico más en él. ¿M? También habla de que pues lógicamente se tiene que hacer investigación. Posteriormente salió la circular 011 del 2016 en el que se hace una vez de la atención cuando llega un paciente, qué se debe hacer, a dónde lo tengo que reportar, qué es lo que tengo que hacer específicamente, pues debería realizar. Posteriormente, en la resolución 3681 del 2013, se define específicamente los contenidos y requerimientos técnicos de la información a reportar. Y esto es algo muy importante y es que es por única vez. Un paciente con enfermedad huérfana se necesita que sea reportado una sola vez en su vida ante el Civigila, pero que quede reportado ante la cuenta de alto costo. Para la elaboración del censo de pacientes con enfermedades huérfanas, resulta que aquí en Colombia tenemos ya una base de datos de pacientes con enfermedades huérfanas. Posteriormente sale el decreto 1954, disculpen, del 2012, que tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas, es decir, dónde se pueden atender, qué se pueden hacer, cuáles son los conglomerados, pues, etcétera. Información en general de ese paciente. En la resolución 023 del 4 de enero del 2023 resulta que salió el último listado de enfermedades huérfanas aquí en Colombia. Hasta el 2023 se actualizaba cada 2 años. Se supone que tiene que ser ahora de una forma más dinámica y hasta el 2023 aquí en Colombia existían reportadas, no, listadas 2.247 enfermedades huérfanas. Al final de la conferencia les dejaré pues un código que ustedes pueden escanear para que pues obviamente vean cuáles son. Y algo muy importante es que a partir del año pasado salió la ley 2297 del 2023 que hace referencia a la ley de cuidador. Resulta que como ustedes vieron, el 80% de estas enfermedades tienen origen genético, es decir, que muchas veces el padre o la madre cuidadora va a estar enfermo y va a estar cuidando a otro paciente enfermo. O muchas veces son madres cabezas de familia que están 24/7 con sus niños y que no tienen otras fuentes de ingresos. Entonces, pues obviamente como que hace más compleja la vida para estos pacientes. La ley del cuidador es algo que se está implementando y qué bonito que se pudiera llegar, pues obviamente a buen fin. ¿Y esto por qué se los cuento? Porque esto es importante que lo sepan a veces los pacientes. A veces los pacientes no solamente tienen una enfermedad huérfana, sino que están huérfanos de esta información y pues en general se vuelven muy diestros cuando ya pues obviamente la conocen. Cuando se habla de las causas de las enfermedades huérfanas, como les decía, el 80% es de origen genético, otras pueden ser infecciosas, otras autoinmunes, otras ambientales y otras desafortunadamente no se conoce la causa. Esa es la realidad pues el día de hoy de las causas de las enfermedades huérfanas. Resulta que cuando un paciente tiene una enfermedad huérfana, pues
entra, digamos, como un montón de barreras y dificultades de las cuales incluso nosotros hacemos parte como de barrera. Lo primero es que hay una dificultad grandísima para obtener un diagnóstico exacto y es debido, y escuchen esto, colegas, es por el desconocimiento por parte del talento humano en salud. Muchas veces los pacientes puede que incluso se mueran porque se les administra un medicamento que no se debía administrar para su enfermedad huérfana o que empeoren su estado de salud, que por sí pues obviamente ya puede estar bastante comprometido por algún tipo de medicamento que no se debía utilizar para esa enfermedad huérfana. Entonces, el llamado de atención, lo primero el día de hoy es que nos enamoremos de este tema para aprender un poco más y ver de qué manera podemos ayudar a estos pacientes. Cuando obviamente ya se empieza a evaluar que es una enfermedad huérfana, hay un alto costo en la gran mayoría de sus diagnósticos, ya que muchos de ellos necesitan obviamente valoración por genética y pruebas, secuenciación, exomas, y bueno, muchos de ellos no se hacen aquí en el país, sino que se hacen en otros lados y obviamente requieren de un tiempo para que se puedan obviamente pues tener los resultados. Aparte de esto, cuando ya se les diagnostica, pues hay falta de investigación sobre su enfermedad. Acuérdense que solamente el 5% de estas enfermedades tienen pues obviamente tratamiento aprobado por la FDA y por eso va el siguiente punto, que son opciones de tratamiento pues muy limitadas. Aparte de esas dificultades, cuando ya se les diagnostica con todo lo que pasó previamente, cuando ya van a hacer sus tratamientos, la gran mayoría son de alto costo. Entonces, pues es otra barrera a la que se enfrentan, ¿sí? Adicionalmente a esto, pues pensar que solamente desde oftalmología o desde optometría vamos a tratar a un paciente con una enfermedad huérfana sería un poquito egoísta porque definitivamente necesita que hayan trabajos de equipos multidisciplinarios para poder tratar a estos pacientes. Además, tiene una dificultad para acceder a servicios médicos, sociales y asistenciales. Muchos de estos pacientes no viven en las zonas urbanas donde están los especialistas o esos servicios médicos a los que deberían acceder. Entonces, imagínense en zonas rurales donde realmente, pues, lógicamente la atención no es la misma. Adicionalmente a esto, tiene una sensación de aislamiento. Estos pacientes pueden hacer muchas veces intentos de suicidio, sufrir de depresión, porque en algunos casos son catalogados como el paciente cansón, otra vez vino aquí Pepito porque qué será otra vez ahora lo que se le ocurrió, o en la misma familia, venga, pero si ya le dijeron que no tenía nada, ¿qué más le buscan? En otros casos, pues las enfermedades son bastante molestas como la trimetilaminuria primaria, en la que básicamente el paciente huele a pescado. Entonces, imagínense el paciente oliendo a pescado con su familia o cuando quiere tener novia o salir pues en el colegio, ya cuando sea más grande, pues obviamente imagínense la sensación de aislamiento que tiene. O como por ejemplo el angioedema hereditario, que este hago también un llamado de atención, pareciera una alergia, pero realmente no es una alergia, entonces se hinchan en diferentes partes del cuerpo cuando de repente no se espera. Además de esto, estos pacientes también pueden tener confusión en diagnósticos diferenciales. Acuérdense que estos pacientes pueden pasar por 3 diagnósticos errados antes de conocer, obviamente, pues su diagnóstico real. Y pues que desafortunadamente en algunos casos, o más bien en el 95% de los casos, pues no hay un tratamiento conocido y a veces ni siquiera es efectivo, sino es simplemente para tratar de detener la enfermedad o para ver, pues obviamente, cómo se lleva de mejor manera la calidad de vida de estos pacientes. Aquí mi interés no es ponerme a leer todas estas enfermedades huérfanas, es para que ustedes las visualicen, ¿sí? Aquí apenas hay 24 enfermedades huérfanas, pero algo que me llama a mí la atención es que si uno empieza a mirar, pues obviamente el listado, uno empieza a decir, ah, venga, esta sí la conozco, ah, esta de repente me llegó hace un tiempito, ay, venga, esta, algún colega de repente la tuvo, venga, esta sí sé de qué trata, esta no tengo ni la menor idea de qué es lo que trata. Entonces uno pensaría, ah, bueno, con todas estas enfermedades, como les digo, aquí solamente les estoy mostrando 24 a nivel ocular, sí, de las 2247, uno pensaría que cuando habla uno de epidemiología aquí en Colombia, pues seguramente alguna de estas estará. Y resulta que las cifras son tristes, tristes, queridos colegas. Este es pues básicamente el compendio epidemiológico que podemos tener en cuenta desde el 2019 hasta el 2023. En esas 24 enfermedades no aparece ninguna a nivel ocular. Entonces, pues uno diría, wow, aquí puede pasar 3 cosas. Una de tres. O nos estamos haciendo ciegos a estas enfermedades, o tan de buenas que a los pacientes no les está presentando ninguna enfermedad a nivel ocular, alguna enfermedad huérfana, o por el contrario, no se están reportando. Y aquí es donde vamos a ver qué es lo que estamos haciendo que nos falta. Entre el 2016 hasta el 2023 se reportaron en Colombia 82.491 casos de enfermedades huérfanas al CIVIGILA. Y solamente en lo que transcurrió en el 2023 se registraron 13.714. Por eso es importante que este trabajo de capacitación se haga con muchos colegas para que empecemos a ver, venga, qué es lo que tenemos y se empiece obviamente pues a reportar.
Y uno pensaría, no, pero es que eso de enfermedad huérfana solamente viene aquí a hablar Adriana y eso es muy raro y eso es muy huérfano. Pues no, ustedes saben que ahorita tenemos los dos eventos más grandes que hay aquí en Colombia en cuanto a optometría y oftalmología. Está el Congreso de Optometría del Colegio Fedopto, que se realiza ahorita el 23 y 24 de agosto en Bogotá, y el Congreso Nacional e Internacional de Oftalmología, que se realiza pues en Cartagena de Indias, ahorita el 14 y 17 de agosto. Y me puse a chismosear un poquitico pues cómo estaba toda la agenda académica y realmente es bastante interesante ver que muchas de esas charlas tienen que ver con genética, tienen que ver con enfermedades huérfanas, con tratamientos que se están haciendo para algunas de ellas. No las catalogan específicamente como el nombre, venga, es que esto es una enfermedad huérfana, pero están hablando de ellas. Es decir, mis queridos colegas, que esto no es simplemente algo que de vez en cuando se presenta, sino que ya está siendo parte de la palestra pública y de lo que tenemos obviamente que estar informados. A todos, pues lógicamente cordialmente invitados a estos dos eventos que son pues bastante importantes. Bueno, y cuando hablamos de salud visual y enfermedades huérfanas, cuando ya estamos, digamos que en el consultorio se pueden presentar dos caminos. Uno, que el paciente diga, mire doctor, yo tengo esta enfermedad huérfana y que uno diga qué es eso y tic, 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 empecemos a chequear qué es. Esa sería, digamos que como la más fácil. Otra es que nos lleguen pacientes con hallazgos que nos hacen sospechar. Entonces vamos a ver en las dos direcciones qué pues debemos hacer. Lo primero, pues obviamente no les podría dar todo un listado de rasgos fenotípicos atípicos que podríamos llegar a tener en cuenta, pero sí de pronto de como los más comunes que nos pueden llamar la atención y que si ya son más de tres, uno diría, oiga, venga, algo está pasando acá. Primero contarles que cuando hablamos de rasgos fenotípicos es algo que yo veo, que se nota, que se ve, ¿cierto? Pero los rasgos fenotípicos están los generales y los conductuales. Los generales son estos que coloqué aquí, la implantación baja de las orejas, cuando hay una alteración del pigmento de la piel, ya sea porque hay una hipopigmentación, que uno pensaría, bueno, de pronto albinismo oculocutáneo, o cuando hay esas manchas café con leche en las que uno podría pensar, bueno, es una neurofibromatosis. La polidactilia, la gran mayoría de los pacientes ya llegan, pues sobre todo los niños ya llegan con sus cirugías en las que pues obviamente se quitó pues ese otro dedito que estaba de más, pero ustedes pueden ver las cicatrices y eso pues es importante dejarlo registrado en la historia clínica. Cuando tienen pie equinovaro o pie plano, ¿sí? Los extremos siempre van a llamar la atención cuando hay talla baja o talla alta, ¿sí? En talla alta uno podría pensar de pronto en un síndrome de Marfan, en talla baja uno podría pensar de pronto en un síndrome de Noonan Turner. Cuando hay alto o bajo peso, también obviamente nos debe llamar la atención cuando hay un aumento o disminución del vello corporal, ¿sí? Por ejemplo, esos niños que ustedes ven que tienen demasiado vellito en los brazos, aquí como en el rostro, todo esto es pues un rasgo fenotípico atípico que pues lógicamente uno tiene que dejar registrado y empezar a ver si es que hay algo más. Anomalías capilares, hay una que me llama mucho la atención, se llama pico de viuda, en el que el pelito se ve aquí, literalmente es como si me hubiese hecho aquí una V, ¿sí? Con el cabello, y esa anomalía se llama pico de viuda, ¿sí? Cuando hay cualquier coloboma o ausencia en la parte que sea del cuerpo, ¿sí? Cuando hay sinofridia, pues ya saben como Frida Kahlo, ¿sí? Cuando hay hipertelorismo, cuando hay una aniridia, cuando ustedes están atendiendo al paciente y se ve esa distribución dental extraña, de repente no porque estén solamente torcidos los dientes, sino porque no terminen como deberían ser, por ejemplo, como en el síndrome de Axenfeld-Rieger, en el que ustedes ven los dientecitos como si fueran un serrucho, ¿sí? O como en el síndrome del incisivo único, en el que aquí no hay dos dientes, sino es un solo diente, ¿sí? También cuando se presenta el labio leporino, el paladar hendido, cuando hay algún tipo de pigmentación anómala en el iris, en el que uno puede pensar, venga, de pronto aquí hay unos nódulos de Lynch, entonces de pronto se puede tratar también de una neurofibromatosis, o en la córnea, cuando hay algún tipo de opacidad, empezar a revisar, que no vaya a ser de pronto una mucopolisacaridosis. Les decía que desde 1972 se empezó a hablar del fenotipo conductual, es decir, de eso que yo veía en el comportamiento que estaba por fuera de lo típico. Aquí les quise colocar algunos y que creo yo que se pueden ver y que pues en consulta pueden ser incluso como algo frecuentes. La onicofagia, ustedes ven porque se comen las uñas los pacientes, ¿sí? Pues literalmente se ven como que están comiditas. Está la dermatilomanía en la que los pacientes no solamente se comen las uñas, sino que se comen los pellejitos literalmente de los dedos, incluso uno los puede ver sangrando, ¿sí? Esto tampoco es normal. Está la sonrisa frecuente, que es muy típica del síndrome de Angelman, ¿sí? La dificultad para succionar en todas esas enfermedades en las que pues definitivamente hay algún tipo de problema muscular. La obsesión para comer, como en el caso del síndrome de Prader-Willi,
Willis, también está las estereotipias, esos movimientos que son como marcados que uno pensaría, no, es que es porque tiene TEA. Bueno, puede que sea TEA, pero también puede que haga parte de otras cosas, ¿sí? Incluso les menciono algo, puede que el espectro autista haga parte de una de las partes que estén comprometidas dentro de una enfermedad huérfana. Cuando hay cualquier tipo de dificultad en el movimiento o porque cojean o porque a veces dicen, venga, yo me voy a levantar y me cuesta trabajo y después como que tengo que descansar o porque van a agacharse y lo hacen de una forma diferente a como normalmente lo hacen, también pues obviamente llama la atención. Cualquier tipo de dificultad en el equilibrio y cualquier tipo de alteración en la conducta, sobre todo esos pacientes que son desafiantes, si uno ve que hay más cositas acá, pues obviamente pues se debe tener en cuenta. Permítame un segundo porque me está avisando el computador que se me va a descargar y no quisiera quedar aquí hablando sin ustedes. Entonces permítame un segundo. Mientras Listo, tanto, para ahora los que sí. acaban de llegar, recuerden, ahí está el link para llenar lo de la conferencia y para que reciban a vuelta de correo su certificado. Gracias, doctor Dígame, Jorge. doctora, gracias. Listo, continúo entonces. Entonces, ¿cuándo también debo sospechar de una enfermedad huérfana? Si yo tengo tres de esos hallazgos en los rasgos fenotípicos atípicos, pues estos los debo tener en cuenta y con esto incluso puedo hacer una remisión a genética, qué sé yo. Paciente con hipertiroidismo, con, no sé, voy a decir, pico de viuda y pie equinovar. Bueno, podría empezarse a buscar qué más tiene, por ejemplo, este paciente, ¿sí? Cuando hay cualquier tipo de retraso en el desarrollo, entonces todas las personas que nos encargamos de la atención visual infantil, lógicamente debemos conocer clara y pues lógicamente concisamente esos hitos del desarrollo para ir viendo cuando no está pasando lo que uno esperaría esperar, lo que uno debería esperar o cuando de repente hay regresiones. Nada de esto obviamente debería pasar. También cuando luego del tratamiento no hay mejoría. Por ejemplo, llegó un paciente con inflamación en los párpados y fue que se rascó y entonces uno dice, no, yo creo que es una conjuntivitis alérgica. Uno da un antialérgico, pero resulta que ese paciente se sigue inflamando y poniendo rojo. Uno podría pensar, venga, esto no me está funcionando aquí, he cambiado de antialérgico, esto podría ser un angioedema hereditario. También cuando esos pacientes traen sus carpetas de valoraciones médicas y todavía no tienen un diagnóstico, son los pacientes que dicen, mire, es que no me han dado con el chiste. Y a veces uno dice, ay, Dios mío, me tocó el paciente, como dicen por lo menos aquí en el Valle, chicharrón. Ahí valdría la pena, pues obviamente, saber qué es lo que está causando esto y por qué no se ha podido diagnosticar. Cuando también tienen múltiples pruebas diagnósticas y pues todavía no se sabe qué es, cuando tienen múltiples diagnósticos y ojo con esto, los pacientes polimedicados. Los pacientes polimedicados es como una alerta para uno decir, venga, ¿por qué están siendo polimedicados? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que comprende a este paciente con una enfermedad? ¿Qué es lo que está causando pues tantas cosas en diferentes partes, obviamente, del cuerpo? ¿Sí? Cuando hay un empeoramiento súbito de la enfermedad, también hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando hay hallazgos en fondo de ojo y en segmento externo, que ahorita se los voy a mostrar, que llaman la atención, uno dice, venga, esto se sale de lo que yo normalmente esperaría o aquí sospecho de. También cuando hay un inicio temprano de algunas enfermedades, cuando por ejemplo uno habla de artritis, uno esperaría que son las personas mayores las que presentan artritis. Hay una artritis, que la artritis juvenil incluso es una enfermedad huérfana, que pues obviamente si uno ve un chiquito con artritis, pues hay que empezar a ver si de repente también tiene uveitis o algo más y que hace parte de todo un conjunto de artritis juvenil. O, ojo colegas, cuando también obviamente se está hablando de cataratas. Toda catarata congénita, toda catarata infantil debe ser valorada por genética para determinar cuál es la causa. No vaya a ser que ese paciente también tenga compromiso a nivel cardíaco. Algunos están acompañados de problemas obviamente cardíacos, que donde se diagnosticaran a tiempo, pues imagínense, le podrían salvar incluso la vida a ese chiquitín. Cuando uno ve que la familia también tiene signos, síntomas o enfermedades similares, pues ahí lógicamente uno dice, venga, esto es genético, algo aquí me llama la atención. Quise tratar de dividirle las enfermedades huérfanas para como comprenderlas un poco mejor en tres grupos. Uno serían las enfermedades huérfanas específicas que son a nivel ocular, como la retinosis pigmentaria, es decir, ella tiene su compromiso específicamente a nivel ocular. Otra son enfermedades huérfanas en las que hay efectivamente un compromiso a nivel ocular, pero ese compromiso hace parte de los criterios diagnósticos de una enfermedad huérfana, como por ejemplo el síndrome Marfan. Entonces, en el síndrome Marfan uno tiene pacientes con subluxación del cristalino y pues aparte
con obviamente compromiso a nivel cardíaco, a nivel obviamente de las extremidades y en general, pues, rasgos adicionales. Entonces ahí incluso les llamo también la atención respecto a que no todos los pacientes con síndrome de Marfan terminan haciendo subluxación o luxación del cristalino, solamente el 82%, es decir, que queda un 18% que tienen síndrome de Marfan y que no hacen obviamente luxación o subluxación de cristalino. Y están otras enfermedades huérfanas que tienen signos o síntomas a nivel ocular, pero no son específicas, pues obviamente de algún compromiso a nivel ocular, como esta, que es la enfermedad de Wilson, en la que ustedes ven ese anillo dorado, dorado no, perdón, ocre, alrededor del iris, que se llama el anillo de Kaiser-Fleischer, que es pues obviamente sinónimo de que hay acúmulo de cobre específicamente en esa zona y que es típico de la enfermedad de Wilson. Ese no sería el gran problema, sería el problema de que esté obviamente acúmulo de cobre en diferentes partes del cuerpo, cerebro, corazón, pulmones, pues obviamente imagínense todo lo que atañe esto. Por otro lado, ya cuando hablamos obviamente de enfermedades huérfanas a nivel ocular, se las quise también subdividir entre las malformaciones, colobomas y ausencias, que ya verdad las vamos a ver, las que tienen compromiso de pestañas, cejas, párpados y aparato lagrimal, las que comprometen el iris y la pupila, las que tienen compromiso corneal, otras que tienen compromiso en el cristalino, otras retinales y otras que pueden tener compromiso general o de varios, obviamente, de estas partes, obviamente, pues del ojito. Aquí les quiero mostrar no solamente enfermedades, sino signos o síntomas, perdón, signos que pueden obviamente presentarse en enfermedades huérfanas. La microftalmia, la anoftalmia y la nanoftalmia. Estas tres son enfermedades huérfanas y paradójicamente no se están reportando ante el Civigila. Y en el caso de cualquiera de estas tres, lo primero que se tiene que determinar es si, digamos en el caso de la microftalmia, si ese ojo tiene algún potencial de visión, ¿sí? Porque si tiene algún potencial de visión, pues obviamente ese ojo no se toca, pero si no tiene potencial de visión, como en el caso de la anoftalmia, se tiene que hacer cuanto antes, pues obviamente, como en la microftalmia, la extracción del globo ocular, una enucleación, para posteriormente hacer un injerto dermograso, conformadores y adaptación de una prótesis ocular. ¿Y por qué es importante esto en estos casos? Porque el rostro del niño va a crecer y pues aparte de que crece, crece pues obviamente debido al contenido que tenga en la órbita y si el contenido es pequeño o nulo, pues lógicamente ese rostro no va a crecer de la misma manera, teniendo incluso problemas pues obviamente a nivel del maxilar, incluso para masticar, para hablar, para muchas cosas. Entonces la conclusión acá es que una intervención temprana, por ejemplo, en este tipo de enfermedades de colaboración con oftalmología y con optometría, pues da muy buenos resultados en estos casos. Cualquier tipo de coloboma, aquí les quise mostrar pues básicamente tres, un coloboma de iris, un coloboma de párpado y un coloboma de nervio óptico. Y la aniridia, pues en el que pues básicamente no se forma pues el iris, pero que puede estar asociada a otro tipo de colomas o malformaciones a nivel de otro tipo de órganos. En el caso del coloma de iris y de la aniridia, hay que revisar si es posible a la adaptación de lentes de contacto que filtren la cantidad de luz para que se pueda obtener algo de fijación y ojalá desde más chiquito, pues obviamente mejor. En el caso del coloboma del párpado, junto con obviamente el oftalmólogo, el oculoplasta, pues obviamente que se pueda hacer algo para pues evitar que esa zona quede expuesta en el La párpado. magnesia la que venden en la droguería. ¿Perdón? Ya silencio, doctora. Ah, bueno, perdón, gracias. Y les decía, hay una adaptación posterior, obviamente, del lente de contacto, ¿sí? Y en el caso del coloboma del nervio óptico, pues desafortunadamente no se puede hacer nada por la visión, pero sí recuerden que están los especialistas, los optómetras especialistas en baja visión y rehabilitación integral, que en cualquiera de los casos, pues obviamente están prestos, pues para darle calidad de vida precisamente a esos pacientes. Y no quiero dejar esta diapositiva sin que ustedes recuerden que actualmente está la ley 1980 del 2019 en el que se habla del tamizaje neonatal ampliado. ¿Qué quiere decir eso? Para los que no saben, es que incluyen la parte visual dentro de lo que se debe valorar cuando un niño nace. Todas estas patologías se podrían obviamente encontrar solamente con el tamizaje visual neonatal, cuando se hace pues obviamente en los primeros días y meses pues obviamente de los chiquitos y que podrían obviamente tener diferencia en el tratamiento y en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, para que sepan que ya la legislación incluso nos dice, venga, hay que chequear a los chiquitos desde bebés, desde bebisitos.
En el caso de los párpados, las cejas, las pestañas y el aparato lagrimal, pues hay varias, pero quise mostrarles esta, la tosis, ¿sí? Recuerden que hay tosis en las que son esos grandes simuladores de una miastenia gravis, hay que estar muy pendiente de esto porque a veces llega el paciente por la mañana con sus párpados normales y por la noche pues llega precisamente con el párpado así, esto pues nos llama la atención, o que haya obviamente algo que haya pasado pues obviamente en el elevador del párpado superior, en la inervación pues obviamente a este músculo o algo que no permita que pues, se eleve como debe ser el párpado de la manera adecuada. También cuando hay hipertelorismo, muchos de los síndromes y enfermedades presentan hipertelorismo. Este oftalmos que yo creo que ahí sí, como dice por ahí, el diagnóstico está cantado porque es pues un glaucoma congénito, si ustedes incluso ya observan que pues las córneas están azuladas, muy opacas. El caso de la triquiasis, ¿sí? Esta que ustedes ven ahí es la sinofridia. Muchos de los pacientes con sinofridia tienen eso que ustedes ven ahí, precisamente pico de viuda, que es ese piquito que les decía que tienen aquí en la frente. Tienen pues bastante vellosidad excesiva, ¿sí? Las cejas, obviamente, la sinofridia, y esto también puede pensar que es un síndrome de Cornelia de Lange o dacryocele o cualquier tipo de alteración en el aparato lagrimal, ya sea porque no se formó alguna de las partes y que pues obviamente uno puede ver qué se puede hacer, obviamente si se hace una intervención pues lógicamente temprana y no tardía. En cuanto al iris y la pupila, pues también hay muchísimos. Está la hipopigmentación del iris, en el que podríamos pensar también en un albinismo oculocutáneo, cuando está acompañado de hipopigmentación también del nervio óptico y adicionalmente, pues lógicamente de la piel y pues del cabello. La anisocoria, pues lógicamente una anisocoria jamás va a ser normal, hay que empezar a indagar por qué se está presentando. Las sinequias, si van acompañadas de algún otro tipo de rasgo fenotípico, también revisar qué fue lo que las causó. Los nódulos de Lynch, que aquí están, pues obviamente se ven esos nódulitos, que esos son amartomas que son benignos, parecen como el brócoli, como levantadito así. Si uno encuentra en el iris más de 3 nódulos de Lynch y aparte de eso las manchas café con leche, pues básicamente eso es una neurofibromatosis. Los colobomas de iris, que ya los habíamos mencionado antes, y la iridodonesis, que pues esto realmente es el movimiento como que tiembla el iris, ¿sí? Ahí obviamente no se ve, pero ese es el movimiento que tiene el iris que puede estar presente, por ejemplo, en el síndrome de Marfan. Por otro lado, las enfermedades que tienen compromiso a nivel corneal, aquí les quise mostrar el caso de una megalocornia en la que hay que pensar, hombre, ¿será esto un glaucoma congénito? Cualquier tipo de distrofia corneal, pues lógicamente no me voy a detener en cada una de ellas, pero las distrofias corneales hacen parte de este grupo precisamente. Y los leucomas hay que empezar a evaluar cuál es la causa por la cual se están dando, porque la gran mayoría de los tipos de mucopolisacaridosis mucopolisacaridosis tienen como signo precisamente ese leucoma que uno puede ir viendo cómo pues va avanzando, ¿sí? Y lo bonito de la mucopolisacaridosis es que si se diagnostica ante los dos años, se puede hacer un tratamiento que incluso puede salvar la vida y la visión de estos pacientes. Entonces, qué bonito que se pudiera hacer lógicamente a tiempo. Todos los que tienen compromiso en cristalino, pues como ya les había dicho, la catarata congénita o cualquier tipo de catarata, vuelvo y les digo, remitir a genetista para que evalúen cuál fue la causa y si está pues acompañada de compromiso a nivel de otro órgano. La subluxación y luxación del cristalino, que generalmente está presente pues en el síndrome de Marfan, y la microesferofaquia en el que pues uno dilata, se ve así, se ve súper bonito porque se ve como una esfera el cristalino, y esto puede ser que se trate de un síndrome de Weil-Marchesani. Por otro lado están todas las que tienen compromiso a nivel retinal. Aquí tampoco me voy a detener en cada una de ellas, pero sí, pues estas fotos son de estadios ya pues avanzados de cada una de estas enfermedades, de la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Coats, la enfermedad de Stargardt. Entonces aquí a mis colegas optómetras y pues lógicamente los oftalmólogos imagino que sí lo realizan siempre, sí, siempre hay que hacer la dilatación para evaluar fondo de ojo y que no sea que se les escapen pequeñas sorpresitas que me están indicando, venga, ahí algo más está pasando. Y obviamente hacer la solicitud de los exámenes especiales que se requieran y la remisión en caso de que, pues, lógicamente sea necesario. También hay enfermedades que tienen compromiso a nivel ocular. Aquí les quise poner 5 específicamente. Está el síndrome de Marfan, que como ya les decía, cursa con subluxación del cristalino, pero ojo, mis queridos colegas, que desde hace un tiempo para acá también se tiene en cuenta que si es una miopía mayor a 3 dioptrías y se encuentra que este paciente tiene obviamente las articulaciones muy largas, problemas cardíacos, se puede pensar en que este paciente tenga síndrome de Marfan, así no tenga la subluxación del cristalino.
Por otro lado está el síndrome de Stickler, en el que pues también hay problemas pues a nivel ocular. Estos pacientes tienen coriorretinopatías pues severas que inicialmente comienzan con miopías altas. Entonces toda miopía alta debe ser evaluada por genética para saber por qué es que se presenta en el caso de los chiquitos, ¿sí? También tienen problemas auditivos y pues también pues básicamente sus huesitos se ven comprometidos. Y el síndrome de Usher, que es la forma más frecuente de disminución de la audición en niños menores de 5 años y que desafortunadamente va acompañado de retinosis pigmentaria. Por otro lado, están pues obviamente las enfermedades, les decía de otro tipo de enfermedades, como la mucopolisacaridosis, vuelvo y les digo aquí no me voy a extender, pero una de las manifestaciones que uno puede observar a nivel ocular son esos compromisos de leucoma severos, ¿sí? Lo ideal sería que se diagnosticara a tiempo para evitar que precisamente pues pasara esto. La mucopolisacaridosis hay varios tipos y unas pueden tener manifestaciones respiratorias, cardíacas, neurológicas, abdominales y musculoesqueléticas. Entonces, incluso hay un tipo de diferenciación para uno saber cuál de ellas, pues obviamente puede ser. También está la neurofibromatosis, ¿sí? En el que uno encuentra sí o sí nódulos de Lisch en esos pacientes y que, como les decía, si son más de 3 y tienen las manchas café con leche, pues pensar obviamente en este tipo de neurofibromatosis o cuando hay cataratas y manchas café con leche. Vuelvo y les digo, toda catarata juvenil no es normal y hay que empezar a evaluar por qué más se pudo presentar. Eso no viene así solita, eso viene acompañada de algo más. Bueno, y pues, ¿cuáles serían los beneficios de que un paciente, pues, básicamente sea diagnosticado o tenga ya su diagnóstico de una enfermedad huérfana? Pues realmente en Colombia los beneficios son bastante amplios. Lo primero que ustedes deben hacer, y esto es lo que me gustaría que se llevaran, pues, también como enseñanza el día de hoy, si se puede decir así, es que cuando llegue un paciente con enfermedad huérfana, lo primero, antes de empezar a googlear qué enfermedad es o qué tiene, sí, o de empezar a revisar, es usted, señor paciente, ya está reportado ante la base de datos de enfermedades huérfanas del Civigila. Esa sería la primer pregunta que se debería hacer. Si ya está reportado, listo, ya. Pero si no está reportado, hay que reportarlo, porque acuérdense que tiene que ser reportado por una única vez. Y lo bueno es que estos pacientes, miren esto tan chévere, no pagan copagos. Entonces, imagínense qué bueno porque se disminuye un poco la carga económica que tienen estos pacientes porque tienen que estar de cita tras cita, tras cita, tras cita, tras cita, que realmente les sale muchísimo más costoso, pues obviamente a estos pacientes. Además que aquí en Colombia tiene mayor agilidad en trámites de tutelas y desacatos, no es que les va a salir ya, pero sí obviamente se considera como un grupo vulnerable al que se les tiene que prestar atención adecuada. Adicionalmente a esto, pues qué chévere que se pueda disminuir el tiempo de la obesidad diagnóstica, que no pasen esos 30 años para ese paciente, ¿sí? Sino que pueda ser obviamente menor el tiempo de su diagnóstico. También ellos descansan porque ya saben al menos qué les pasó. Pues imagínense un paciente que, venga, es que yo siento esto, pero todavía no se sabe, y no se sabe, no se sabe. Ya cuando saben, al menos eso disminuye un poco esa carga emocional para ellos. Tienen que ser valorados por genética para que pues el día de mañana, si son niños o cuando ya son adultos, pues planeen su familia y sepan si efectivamente su enfermedad puede ser transmitida a sus hijos o por el contrario no, y para que se evalúe el resto de sus familias. Aquí en Ricaurte hay un síndrome que se llama el síndrome de X frágil, ¿sí? Empezaron a estudiarlo y resulta que tenemos la prevalencia más alta que hay a nivel mundial de síndrome de X frágil, porque es que son personas que se han casado entre familiares y precisamente por eso es que se presentan. También porque pueden tener mayor visibilidad de su enfermedad huérfana, precisamente pues con grupos o con pues obviamente investigación que se haga y porque cuando ya se diagnostica pues obviamente hay mayor posibilidad de que se hagan estudios para su diagnóstico y tratamiento que si ni siquiera se sabe qué es lo que tiene. Por otro lado, algo que me parece importante es que cuando ya se sabe que tiene una enfermedad huérfana, díganles a los pacientes o busquen ustedes si los pueden contactar con grupos de asociaciones de enfermedades huérfanas. Estas tres que les coloqué aquí, que está FECOER, está pues este grupo de enfermedades huérfanas aquí de Cali y FUNCOLEF, son conglomerados a nivel nacional que trabajan fuertemente por las enfermedades huérfanas y que cuando el paciente ingresa ahí, pues les pueden ayudar mucho en cuanto a cuáles son las rutas que deben tomar para pues obviamente poder acceder a su tratamiento en el caso de que necesiten. Y aquí les puse otras en las que pues básicamente son de enfermedades huérfanas específicas y que ayudan a disminuir la carga psicológica pues de esos pacientes. Pasa más o menos como un video de Coldplay en el que llega pues básicamente el elefantico y se encuentra con otros y se siente como que venga, yo hago parte de. Cuando estos pacientes encuentran que hay otras personas que también tienen estas enfermedades que incluso les pueden ayudar para poder solventar todas esas dificultades que tienen, pues realmente la carga
psicológica para ellos y para sus cuidadores realmente disminuye e incluso puede evitar que estos pacientes terminen con sus vidas o que hagan obviamente procesos de depresión. Bueno, ¿y qué debo hacer? Pues obviamente cuando tengo un paciente con enfermedad huérfana, ¿sí? Pues definitivamente reportarlo ante el Civigila. Si no está reportado, hay que reportarlo ante el Civigila. Al final les va a aparecer pues obviamente un código en el que ustedes van a poder escanear y saber exactamente qué se debe hacer. Algo importante y es que en estos pacientes es fundamental, increíblemente importante que punto coma todo se coloque en la historia clínica y que sea de un manejo integral, no solamente lo que vemos a nivel ocular, sino pues de manejo integral y que esa historia clínica se le preste al paciente, se le entregue al paciente o se le envíe por correo electrónico, ¿sí? Aparte se tiene que hacer pues un manejo multidisciplinario, definitivamente genética es nuestro mejor aliado acá, porque pues obviamente nos puede apoyar en muchísimas cuestiones en cuanto al diagnóstico y a qué más hacer y diferentes especialistas. Vamos a tener que tratar con cardiólogos, con internistas, con neurólogos, etcétera, con psicólogos, ¿sí? Esto es muy importante remitir a psicología. También deben realizar el tratamiento necesario para el paciente y el seguimiento a cada caso clínico. Si yo no sé qué hacer, puedo empezar a buscar fundaciones para saber de repente o asociaciones que están haciendo en otro lado, porque acuérdense que solamente el 5% de estas enfermedades tienen un tratamiento aprobado por la FDA. Sin embargo, no quiere decir que para las otras no haya nada. Puede que todavía no esté aprobado por la FDA, pero que se esté realizando. Qué bueno que pues obviamente se puede empezar con evidencia clínica a reportar, venga, es que esto también está funcionando y sea aprobado obviamente por la FDA. También recomendar a los pacientes, pues como les decía, buscar asociaciones de pacientes con la misma enfermedad, hacer reportes de caso, qué chévere que cada uno empezara, bueno, encontré este mes este caso y pues obviamente se pudieran reportar, ¿sí? Realizar investigación, realmente esto es increíblemente necesario para los pacientes, eso ayudaría muchísimo, pues obviamente al tratamiento que requieren. Y tener en cuenta el tema de los polimedicados, porque muchas veces las enfermedades huérfanas no tienen ningún compromiso a nivel ocular, pero debido a la ingesta de, de muchos medicamentos se producen alteraciones a nivel ocular o tiene compromiso a nivel ocular. ¿Qué no nos puede faltar? Pues como les decía, una historia clínica que no solamente tenga la parte visual, sino en general, una anamnesis impecable. Yo entiendo que en muchas partes pues el tiempo no se da para pues obviamente preguntar de todos los pacientes, pero sí de repente pues obviamente que se pueda colocar todo lo que más se pueda porque esto es lo que realmente va a trazar una hoja ruta para poder saber, venga, ¿qué más estaba presentando? Preguntarle por todos los tratamientos anteriores, qué cirugías ha tenido, procedimientos, gafas, lentes de contacto, específicamente pues por todo o qué está usando, ¿sí? ¿Qué medicamentos usó y qué medicamentos usa actualmente? Porque como les decía, muchas veces han sido tratados por otras cosas, pero de repente pues les prescriben algún medicamento pues que no era, digamos, como el más adecuado. Remitir a otros especialistas y decirle al paciente, mire, lo remito, qué sé yo, al cardiólogo, al genetista y al pediatra, no sé, mire, entregarle las remisiones, en el próximo control nos vemos porque pues obviamente necesitamos hacerle seguimiento a estos casos, ¿sí? Y solicitud de ayudas diagnósticas, no que necesito un OCT, una biometría, bueno, una geografía, no sé, de repente lo que ustedes crean que se necesita. Y definitivamente, pues hacer un trabajo interdisciplinario porque solitos, pues lógicamente no podemos. Y cuando hablamos de polimedicados, pues realmente yo dije, bueno, ¿cómo hacemos para hacer como un compendio de todo? Pues realmente es imposible, ¿sí? Entonces solamente quise colocarles algunos efectos secundarios de los medicamentos y que tienen pues obviamente compromiso a nivel ocular. Hay algunos medicamentos que pueden producir alteraciones en retina, otros problemas acomodativos, otros que eleven la presión intraocular, otros que pues produzcan enfermedad de la superficie ocular, específicamente pues como ojo seco que produzcan opacidades corneales en cristalino y alteraciones de la motilidad ocular. Mi intención no es extenderme acá, pero les quise solamente traer 5 que pueden tener compromiso pues a nivel ocular y que pues obviamente tenemos que saber. Es que está el caso de los antidepresivos. Ustedes ya saben que en el último DIUS incluso se habla que las personas que tienen tratamiento para el acné, tratamiento para la depresión, pues obviamente puede ser que desarrollen pues enfermedad de superficie ocular o ojo seco y también pueden alterar la acomodación. Incluso aquí hay que tener muy en cuenta esto porque muchos pacientes dejan de tomarse los antidepresivos porque no ven bien, pero no saben que esto va a ser obviamente transitorio y que cuando ya pues obviamente se equilibre, pues lógicamente van a ver muchísimo mejor. Los corticosteroides, pues para nadie es un secreto que pueden llegar a producir a futuro opacidades en cristalino y aumento de la presión intraocular. Los antiepilépticos, aquí hago un llamado de atención con el topiramato que puede producir elevación de la presión intraocular y miopía, ojo con esto. La miodarona, que puede producir opacidades corneales o neuropatía óptica, y la cloroquina, que incluso tiene un tipo de retinopatía, que es la retinopatía por cloroquina.
Aquí quiero mostrarles con orgullo un grupo de trabajo que tenemos aquí en la ciudad de Cali. Es un grupo liderado por la doctora Margarita Rosa Caicedo, que existe hace creo que 10, 12 años, no estoy segura, ¿sí? Y en el que pues nos reunimos cada mes pues para revisar casos clínicos, para hacer conferencias. Y el año pasado, con gran sorpresa, se les presentó una conferencia muy similar a esta y quedaron encantados con la información y empezaron a indagar un poco más. Incluso la alcaldía de Cali el año pasado hizo el primer diplomado en enfermedades huérfanas. Aquí para Colombia se inscribieron 430 especialistas diferentes, sí, y 40 eran optómetras. Entonces, qué bonito porque desde aquí de Cali, pues hemos tratado como de unirnos para tratar de ver qué más se puede hacer por estos pacientes y hacer un poquito de huella y ruido sobre que, oiga, venga, ojo con las enfermedades huérfanas. Ahí tenemos un grupo en el que pues hay protesistas oculares y anaplastólogos, personas que son especialistas en baja visión y rehabilitación integral, que somos especialistas en ortóptica y terapia visual, en contactología, que somos especialistas en optometría pediátrica y que hacemos manejo de control miopía. Y aquí en control miopía vale la pena tener en cuenta que esas miopías monogénicas o sindrómicas hasta este momento no se tiene determinado que las intervenciones que se hacen para en general la miopía por crecimiento por longitud axial, pues obviamente sirvan. Hay que estudiar un poco más para saber exactamente qué pasa en ese tipo de miopías monogénicas y sindrómicas. Y desde optometría, me gustaría que pues para oftalmólogos y optómetras quedara esto sobre las recomendaciones que nosotros damos específicamente en enfermedades huérfanas. Siempre que haya un ojo único, siempre. El mantra con el que tiene que salir ese paciente es que debe usar su corrección permanente y que esa corrección permanente tiene que ser segura. Unas gafas le pueden salvar la visión del otro ojito con el que puede que vea bien, sí, a esos pacientes. Un paciente con una prótesis ocular, un paciente con una microoftalmia, con una anoftalmia, pues no tiene por qué andar por el mundo sin gafas, sino que efectivamente pues las requiere y que sean de forma seguras. Como les decía, en la anoftalmia, microoftalmia y la anoftalmia, y la anoftalmia, pues lógicamente hacer una intervención en equipo de trabajo entre el oftalmólogo y el optómetra, en el que pues previamente van a hacer la enucleación, un injerto de hemograso, prótesis ocular adaptada por un optómetra anaplastólogo y las gafas de protección. Entonces, como ustedes se dan cuenta que es una cadena de muchas intervenciones, pero que a la larga pues obviamente le brindan calidad de vida al paciente. Y aquí adicionaría algo más y es intervención desde psicología. En el caso de la aniría y el albinismo, pues evaluar qué tan posible es adaptar lentes de contacto desde optometría y gafas de protección. Lentes de contacto porque si puedo hacer que se filtre un poco la luz y se obtenga algo de fijación, pues es ganancia para ese paciente porque evitaríamos incluso que terminara en ceguera o que pudiera tener algún tipo de residual visual si se coge desde pequeñito, ese chiquito. También, pues cuando hay compromisos de agudeza visual en el campo visual, pues severos y ya se diagnostica que es un paciente con baja visión, pues lógicamente están prestos los optómetras especialistas en baja visión y rehabilitación integral para, pues obviamente hacer las intervenciones adecuadas de la mano, nuevamente, de psicología. En el caso de las anisometropías y antimetropías, pues definitivamente se tienen que adaptar lentes de contacto. Pensar que un paciente va a tener más 10 acá y más 1 acá y lo vamos a tener con gafas, pues sería como absurdo. Ahí definitivamente se tiene que adaptar un lente de contacto. Que un paciente tiene aquí menos 3 y aquí tiene más 1, pues esta antimetropía tiene que ser adaptada con lentes de contacto. Atención desde optometría pediátrica, los optómetras pediatras, nos enfocamos mucho en esos hitos del desarrollo para que no se nos pase nada que de repente en otros ámbitos, pues obviamente se podrían pasar. La ambliopía. Muchas de estas enfermedades producen ambliopía, entonces las ambliopías que sean tratadas, que queremos que se pueda tratar, porque si ahí es una ambliopía, bueno, yo voy a decir por que hay un coloboma en nervio óptico, pues ahí lógicamente no se puede hacer nada en cuanto a tratamiento de ortóptica, pero las que sí puedan ser tratadas, pues la terapia visual por parte de un optómetra especialista en ortóptica. También las alteraciones en retina, hay pues con bastante agrado, hay bastantes filtros que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes en gafas. Y las alteraciones corneales, pues ahorita está muy de moda todo el tema de los lentes esclerales, las adaptaciones de lentes de contacto cosmoprotésicos. Entonces, como ustedes verán desde optometría hay una, pues mejor dicho, abanico de opciones que puede ir obviamente de la mano con muchas intervenciones desde oftalmología y que pues qué chévere que se puedan realizar. Aquí me gustaría que hoy viéramos los colegas optómetras que están acá y los oftalmólogos que definitivamente pues se necesita un trabajo en equipo. Pensar que optometría va por aparte y oftalmología va por aparte, pues definitivamente
no es, somos como hermanos y definitivamente pues qué bonito que se pueda trabajar en conjunto porque afortunadamente cuando uno hace esas intervenciones realmente el único beneficiado pues lógicamente es el paciente. También uno sabe el beneficiado, pero qué chévere porque el paciente pues es quien pues obviamente resulta beneficiado. Y qué chévere, ¿por qué no? Soñar con que el día de mañana, ¿qué tal entre optómetras y oftalmólogos? Pues no sé, digo yo, hagamos la Asociación Colombiana de Enfermedades Huérfanas Oculares o como quiera que se llame y que podamos obviamente pues crearla. ¿M? Entonces quiero dejarlos con estas imágenes, que me parece que sería una bandera que nos debería unir y es que desde los especialistas en salud visual, tanto optómetras como oftalmólogos, debemos ser parte de la solución. Y no debemos ser parte del problema. Solamente por tener el conocimiento ya se nos abren puertas para seguir indagando, venga, ¿qué más hay en enfermedades huérfanas? Esta apenas es como la puerta para un universo de muchísimas opciones que hay, de pues muchísimas enfermedades huérfanas que hay, ¿sí? Esto me gustaría que lo empezáramos a aplicar y es que todo paciente diagnosticado con una enfermedad huérfana debe ser valorado por optometría y por oftalmología, independiente de que ese paciente tenga o no un diagnóstico de una enfermedad huérfana a nivel ocular. Como les digo, muchos de estos pacientes son polimedicados y esos pues medicamentos producen obviamente compromiso a nivel ocular y los pacientes no saben. Entonces, qué bonito que también se puedan evaluar pues por optometría y por oftalmología. Y en general, pues porque merecen obviamente atención por parte de salud visual de esos pacientes con enfermedades huérfanas. Les quiero dejar aquí una frase que también me acompaña esta mujer maravillosa, se llama Solange Mosquera. Ella es la referente para enfermedades huérfanas aquí en Colombia. Tuve el gustazo de conocerla hace muchos años aquí en Cali por cosas del destino. Ella tiene retinosis pigmentaria, pero paradójicamente es una mujer que ha hecho, no se alcanzan a imaginar, qué labor tan titánica aquí en Colombia precisamente por pues, las enfermedades huérfanas, ¿sí? Ella dice algo que... Pues qué bonito que nos lo lleváramos. Las cifras tienen rostro y una historia. Ese uno entre 5.000, ese uno entre 9.000 es un paciente que siente, es un paciente que está, pues obviamente con una historia de vida, de familia detrás, al que nosotros podríamos ayudarle a disminuir esa carga de por sí que ya lleva con su enfermedad huérfana. Entonces, quiero darles las gracias. Aquí les dejo mis datos, aquí les dejo cuatro códigos QRs que pues se los quise poner ahorita porque no sé si a ustedes les pasa que si yo los coloco en medio de la conferencia me meto a eso y me distraigo y después como que no vuelvo a la conferencia. En el primero está el listado de enfermedades huérfanas aquí en Colombia, que es el del 2023, ¿sí? En el segundo está todo el Plan Nacional para la Gestión de Enfermedades Huérfanas, es bastante interesante lo que pueden leer ahí. El tercero es un manual de genética y oftalmología precioso en el que uno puede hablar que puede leer acerca de varias cosas. Y el cuatro es de Orfanet. Orfanet es básicamente la red de enfermedades huérfanas más grande que hay a nivel mundial, en el que incluso uno puede meterse, bueno, colocar esta enfermedad, qué tratamiento hay, cuáles son los, digamos, como lugares disponibles. Paradójicamente, miren que chequeando, Colombia no tiene ningún centro de referencia. Qué bonito que pudiéramos, aparte de la legislación que se tiene, poder tener aquí centros de referencia de atención a estos pacientes. Mi nombre es Adriana Sánchez, les dejo ahí mi correo y mi número celular en caso de que crean ustedes que de repente les puedo apoyar o aportar en algo con el mayor de los gustos y espero que hayan quedado enamorados de las enfermedades huérfanas como alguna vez yo me enamoré de este tema. Muchísimas gracias. Mi estimada doctora, muchas gracias por la excelente conferencia. Eh, por favor, del auditorio, si hay preguntas. Doctor, en el momento, no. Doctora, muchas gracias. Excelente como siempre. Muchas gracias. Excelente, gracias. Muchas felicidades, Doctora, doctora. Excelente aporte. Adelante, doctor Carlos. Sí. buenas. Jorge, gracias por la invitación. Doctora, tuve la fortuna de estar con usted en el panel, en el congreso, en el de FEOPTO último, y vuelvo a decir lo que dije ese día. Gracias por compartir tanto. Y creo que las enfermedades raras las volvemos raras, como usted lo dice, porque no las buscamos. Hay que volverlas menos raras si abrimos un poquito el ojo. Ahí la disyuntiva que también hablamos ese día es el costo que acarrea para el sistema todas estas enfermedades, que es bastante alto, pero el papel nuestro, que tiene que ver con el diagnóstico y de pronto orientación terapéutica, creo que no nos lo estamos haciendo bien porque no las estamos sospechando. Así que creo que toda la información que nos brindó hoy y al final esos regalos, como el manual que nos entregan, creo que nos va a ayudar bastante. Muchas gracias por compartir todo ese conocimiento tan interesante.
Muchas gracias, Doctor, doctora. muchas gracias. Muchas gracias a usted porque también le aprendí mucho esa vez en el Congreso y quedé también muy agradecida por toda la información que nos brindó. Y recuerdo precisamente el caso clínico que nos comentó, en el que, pues sí, desafortunadamente el costo que se tenía para el tratamiento de ese paciente casi que podría ser todo lo que se podría, ¿cómo se podría decir?, aportar a otros pacientes para otras patologías. Y sí, tienen la razón. Desafortunadamente, a veces tienen un alto costo, la gran mayoría tienen un alto costo, pero pues son pacientes que de todas formas uno dice, bueno, como usted lo dice, queda uno en la disyuntiva de ahí, ¿qué más se puede hacer? Muchas gracias, doctora. A usted, Y doctor. doctor Carlos, muchas gracias. Eh, mi doctora, te hago una pregunta. En estos días que tuvimos un caso de ese pacientico eh, que tiene subluxación del cristalino bilateral, iridonesis, eh, Asperger y autismo, pero que es normal, o sea, es el niño, su estatura y todo no tiene nada que ver con un Marfan. En esos casos que son atípicos que tú mencionabas ahora, ¿qué nos puedes sugerir mm, para nosotros ir a investigar dentro de este manual que colocaste? ¿Lo encuentro uno más fácil o nos sugieres algún tipo de plataforma, alguna página donde se puede investigar un poquito más a fondo para lograr encasillar esta enfermedad huérfana que estemos encontrando? Ahí en ese caso, les comentamos, estábamos en un encuentro de Asosabin presencial y paradójicamente teníamos un niño al que se le iban a adaptar los lentes de contacto y cuando empezamos a indagar un poquitico con la familia, estaban a espera de pruebas genéticas, ya tenían los primeros, digamos como los primeros estudios en los que pues no se había determinado exactamente qué era, pero estaban a la espera de otras pruebas genéticas porque no era síndrome de Marfan, no era Stickler y querían saber pues qué era lo que se estaba presentando. Entonces, desafortunadamente, digamos, en esos casos donde todavía no se sabe qué es o está catalogado entre algo, lo que hay que empezar a ver es obviamente desde esa miopía tan alta que tenía ese chiquito, qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué intervención podemos hacer? Sin saber exactamente qué es, pues no podemos ir a consultar, por ejemplo, con un orfanet o con un manual de genética, porque ahí ya está es delimitado cuál es la enfermedad y qué es lo que se presenta, pues cuáles son los signos o los criterios de diagnóstico para cada una de esas enfermedades y cuáles son los tratamientos, digamos que como disponibles, ¿sí? Pero ahí en ese caso, como se le dijo a la mamá y al papá, se debe continuar de la mano con genética para determinar, pues obviamente, qué es. Ojo que aquí hay una cosa, no siempre en genética se encuentra, porque es que no se tienen todas específicamente determinadas y en algunas se dice sospecha de. Entonces, pues, digamos que en estos casos hay que continuar viendo qué se puede hacer para esa miopía magna, ¿sí? Que yo no me acuerdo cuánto era que tenía, doctor. Era una miopía magna, ¿cierto? Era, ¿O sí, no? ¿Sí? tenía menos 19 en el ojo donde la subluxación no era completa, sino era de subluxación, pero casi que estaba el cristalino ahí. Y el otro que ya había sido luxación total estaba en más 13 y pico. Ahí se me olvidó decir algo importante y menos mal que lo trajo a colación y es que nosotros desde optometría y desde oftalmología podemos hacer pues participación en lo que se llama PIAR. PIAR que es Plan Integral de Ajuste Razonable. Es decir, son recomendaciones que desde Talento Humano en Salud podemos indicar a los padres para que lleven a los colegios para que pues obviamente estos niños no se atrasen en su proceso académico porque por ejemplo este chiquito que llevó el doctor Jorge Pérez es que es brillante, es supremamente inteligente, es el paciente ideal que uno quisiera tener, pues mejor dicho, pero que podría llegar a retrasar su proceso académico simplemente, pues por obviamente por su visión. Entonces, algo que olvidé colocarles es que ustedes pueden hacer intervenciones desde PIAR para poder obviamente hacer incluso reuniones con los colegios, mandar obviamente indicaciones de lo que se debe tener en cuenta para esos chiquitos y que esos son obviamente individuales y que tienen que ser ajustes que, pues, como su nombre lo indica, sean razonables, pero que permitan que se continúe dando la educación de estos chiquitos. Les traigo a colación el caso precisamente de Solange Mosquera. Su retinosis pigmentaria nunca fue una limitante realmente en su proceso educativo. Incluso ella fue modelo, jugadora de voleibol,
hizo una, bueno, es comunicadora social, hizo una maestría en enfermedades huérfanas en España. O sea, realmente el limitante casi que a veces uno se lo pone al paciente. Entonces se me olvidó colocarlo de los pies, pero qué bueno que me recordó. Y en cuanto a ese caso, pues yo pensaría que hay que seguirlo manejando obviamente de la mano con oftalmología y optometría. En esos casos se recomienda que los pacientes no duerman boca abajo por el riesgo obviamente pues que tienen de la subluxación o luxación del cristalino del otro ojito, y pues lógicamente la adaptación de lentes de contacto y continuar de la mano con genética. Perfecto. No hay más preguntas, parece que quedó todo perfecto. Mi doctora, te agradecemos enormemente. A ustedes por la invitación. Espero que le haya sido muy, muy, muy útil esta información.